Bienvenidos exploradores a este canal. Si eres nuevo, espero que te unas a la comunidad de exploradores que tiene el Diario del Ilusionista, donde podrás escuchar distintos relatos compartidos. Algunos nacen de la imaginación, y otros de hechos que desafían toda lógica. Pero eso lo decidirás tú. Acompáñanos hoy con estos 4 relatos intrigantes relacionados con plantas nucleoeléctricas. ¿Alguna vez has escuchado alguna experiencia similar? Primer relato, la unidad K. Trabajo en la planta nucleoeléctrica desde que era un hombre joven. Cuando empecé, tenía apenas 25 años y una energía que parecía inagotable. Ahora, a mis 62 años, estoy a meses de mi jubilación. La rutina y los protocolos me eran tan familiares como mi propio hogar. O eso pensaba hasta que me asignaron a un área totalmente desconocida. Fue un cambio inesperado. Necesitamos a alguien con tu experiencia en la unidad K. Me dijeron, sin darme más explicaciones. La unidad K estaba ubicada en la zona más remota del complejo, un lugar al que rara vez se mencionaba y mucho menos se visitaba. Desde el primer día que puse un pie allí, noté que las cosas eran distintas. Había controles adicionales en cada entrada y soldados armados vigilando. El ambiente estaba cargado de tensión, como si algo invisible flotara en el aire. Mi nuevo compañero, Ramírez, era un hombre de mediana edad con un aspecto siempre cansado, pero con una lengua afilada para contar historias. Este lugar tiene sus secretos, me dijo la primera noche mientras compartíamos un café en el pequeño comedor. Me contó de experimentos extraños, luces que aparecían en los cielos nocturnos y sonidos que nadie podía explicar. Pensé que exageraba o que intentaba asustarme, pero cuanto más tiempo pasaba en la unidad K, más creía que había algo de verdad en sus palabras. Una noche todo cambió. El turno transcurría con normalidad hasta que, cerca de la medianoche, se activaron las alarmas. Un sonido agudo y ensordecedor llenó los pasillos mientras una voz anunciaba por los altavoces. Evacuación inmediata. Todos los empleados deben dirigirse al punto de encuentro asignado. Miré a Ramírez, pero él ya estaba recogiendo sus cosas. Esto no es un simulacro, dijo con los ojos desorbitados. Mientras corríamos por los corredores, vi a un grupo de marinos entrar a la planta. Sus rostros eran imperturbables, pero sus movimientos eran rápidos y precisos, como si supieran exactamente qué hacer. Algunos cargaban cajas selladas con precintos rojos, otros parecían buscar algo. El ambiente era un caos controlado, gritos, pasos apresurados y el eco de las botas resonaban en las paredes de metal. De repente, todo se desbordó. Escuché un grito espeluznante, uno que me heló la sangre. Venía de algún lugar más adelante, un alarido inhumano que parecía mezclar dolor, miedo y algo que no podía describir. La gente empezó a correr en todas direcciones, algunos empujándose, otros tropezando. En medio del barullo, perdí de vista a Ramírez. Cuando llegué a una salida de emergencia, me detuve por un instante para mirar atrás. Fue entonces cuando lo vi. Una luz extraña, brillante y pulsante, emergiendo del centro de la unidad K. No era como ninguna luz que hubiera visto antes, casi viva, como si tuviera voluntad propia. Un segundo después, un estruendo estremecedor sacudió todo el lugar. El piso vibró bajo mis pies, y sentí como si una ola invisible me empujara hacia adelante. No recuerdo cómo salí de allí. Cuando recobré la conciencia, estaba afuera, rodeado de otros empleados. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio absoluto, con miradas perdidas. Nadie habló de lo que había pasado. La dirección emitió un comunicado oficial diciendo que se trató de un fallo en los sistemas de seguridad, pero yo sabía que eso no era verdad. Ramírez nunca apareció. Nadie parecía recordar su existencia, como si nunca hubiera trabajado allí. Ahora, cada vez que cierro los ojos, escucho aquel grito y veo esa luz extraña.
Y me pregunto, ¿qué era realmente la unidad K? ¿Qué estaba ocurriendo en ese lugar apartado? Sé que nunca obtendré respuestas, pero hay noches en las que desearía no haber vivido para hacerme esas preguntas. Segundo relato, el nivel B3. Cuando acepté el trabajo, me dijeron que era un contrato temporal. Unos cuantos días de limpieza, buena paga y sin preguntas, fue lo que me prometieron. No me había dado cuenta de cuán literal era esa última parte hasta que llegué al lugar. Recuerdo que tenía un conocido que alguna vez me dijo: en ese lugar pasan cosas extrañas, no sé exactamente qué es lo que hay allí, pero me he dado cuenta que tienen mucha seguridad. Me he llegado a preguntar, ¿la seguridad es para que nadie entre o para que nada salga? No sé por qué, esa pregunta estuvo todo el día en mi cabeza, pero no quería sugestionarme con esas teorías que la gente tenía de aquel lugar, pues comenzaría a trabajar pronto allí. La instalación estaba ubicada en medio de la nada, rodeada de vallas altas y guardias armados. Me llevaron en una camioneta con los vidrios polarizados, y cuando finalmente llegamos, me escoltaron a una pequeña habitación donde me dieron un uniforme gris y un cubo con herramientas de limpieza. Todo parecía normal al principio, aunque el ambiente era extrañamente silencioso. Tu área está en el nivel B3, dijo un hombre de rostro serio y voz monótona. No me dio más detalles. Bajé en un elevador que descendía con un zumbido grave y constante. Las puertas se abrieron a un pasillo largo y poco iluminado. Las paredes eran de metal liso, y el aire tenía un olor a químico que me irritaba la garganta. El trabajo era sencillo: limpiar pisos y desinfectar superficies. Sin embargo, había algo en aquel lugar que me incomodaba. Los pasillos parecían interminables, y las pocas puertas que había estaban marcadas con códigos extraños en lugar de números o nombres. Casi todas estaban cerradas, excepto por una que encontré entreabierta. Dentro, pude ver lo que parecían ser paneles llenos de luces y pantallas que mostraban gráficos incomprensibles. Me alejé rápidamente, no quería meterme en problemas. Fue en mi tercer día cuando todo cambió. Estaba limpiando un rincón apartado del pasillo cuando escuché un ruido. Era algo entre un susurro y un gemido, apenas audible, pero suficiente para que se me erizara la piel. Miré alrededor, pero el pasillo estaba desierto. Mientras me acercaba a una de las puertas, el sonido se hizo más claro. Venía de adentro. Era una voz, llamándome por mi nombre. Javier, dijo, arrastrando las sílabas de una forma que me hizo temblar. La puerta no tenía ventana, pero sentía que algo estaba justo del otro lado, esperándome. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta, solo un silencio pesado que me hizo retroceder un paso. Entonces, el pomo comenzó a girar lentamente. No esperé a ver qué había al otro lado. Me di la vuelta y corrí, dejando el cubo de limpieza tirado en el suelo. Mientras huía, escuché pasos tras de mí, aunque nunca me atreví a mirar hacia atrás. Llegué al elevador y apreté el botón repetidamente hasta que las puertas se abrieron. Apenas entré, estas se cerraron con un chasquido, y el elevador comenzó a subir. Cuando llegué a la superficie, un guardia me detuvo. ¿Pasa algo?, preguntó, pero yo no podía hablar. Solo sacudí la cabeza y me dirigí al área de descanso. En menos de una hora me dijeron que mi contrato había sido terminado. Gracias por tus servicios, dijeron sin explicaciones. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché nuevamente esa voz. Estaba seguro en mi habitación, pero las palabras eran claras. Javier, vuelve. Desde entonces, he tenido la misma pesadilla. Un pasillo interminable lleno de puertas,
y una de ellas siempre se abre lentamente cuando paso frente a ella. Tercer relato, un cargamento especial. Todo comenzó como un turno más en el trabajo, o al menos eso pensaba yo. Había sido contratado como guardia de seguridad para acompañar un cargamento especial hacia una central nucleoeléctrica. Partiríamos cayendo la tarde. La instrucción era clara: no hacer preguntas. Mi papel era mantenerme alerta y garantizar que el transporte llegara a su destino sin contratiempos. El vehículo, un camión reforzado y sellado herméticamente, estaba listo cuando llegué a la base. Junto a mí, había otro guardia más veterano y el conductor, ambos tan callados como la carga que llevábamos. Solo sigue el protocolo, me dijeron. No sabía qué contenía el camión, nadie me lo dijo, y aprendí hace tiempo que a veces es mejor no saber. El viaje transcurrió sin sobresaltos. Las carreteras estaban despejadas y el convoy mantenía una velocidad constante. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la planta nucleoeléctrica, noté cómo la tensión en el aire aumentaba. El guardia veterano no paraba de mirar su reloj, y el conductor apretaba el volante con una fuerza que le blanqueaba los nudillos. Intenté ignorar la incomodidad que crea el silencio opresivo y mantenerme concentrado. Cuando finalmente cruzamos los primeros controles de seguridad de la planta, todo pareció normal. Pasamos por un escáner de radiación y otros chequeos técnicos, pero fue al llegar a la primera sección del complejo cuando las cosas comenzaron a torcerse. Apenas estacionamos el camión en el área designada, una alarma estridente se activó. Luces rojas comenzaron a parpadear por todas partes y las puertas automáticas se sellaron con un chasquido amenazante. ¿Qué diablos está pasando?, gritamos al unísono el otro guardia y yo, mientras el conductor sacaba una radio y empezaba a hablar rápidamente con alguien del otro lado. No pude entender mucho, pero sí escuché palabras como reacción inesperada y peligro de contaminación. En ese momento sentí un calor sofocante que parecía emanar del camión. La estructura metálica comenzó a vibrar como si algo en su interior estuviera tratando de salir. Los segundos se hicieron eternos mientras una fuerza invisible, pero palpable, llenaba el aire. Todo mi cuerpo se estremeció cuando un ruido agudo, casi como un grito, resonó desde el contenedor. Fue una sensación que iba más allá del miedo, era algo primitivo, un instinto que me gritaba que corriese. «Fuera de aquí, ahora», gritó el guardia veterano, y no necesité más incentivos. Ambos salimos disparados del camión, mientras un equipo de personal, con trajes especiales de protección, corría hacia nosotros desde el otro lado de la barrera de contención. Nos obligaron a desnudarnos y someternos a un proceso de descontaminación que me dejó la piel ardiendo. Los minutos siguientes se convirtieron en un torbellino de interrogatorios, chequeos médicos y gritos de alerta. Nadie nos explicó exactamente qué había sucedido, pero las miradas en los rostros de los técnicos decían más de lo que cualquier palabra podría. Lo único que me dijeron fue que el contenido del camión había interactuado con el ambiente de una manera inesperada. Esa noche, mientras intentaba dormir en una habitación provisional dentro del complejo, me invadió una sensación que nunca había experimentado. Era como si algo de esa carga desconocida se hubiera quedado conmigo, una presencia intangible que no podía sacudir. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No quería explicaciones ni compensaciones. Solo quería alejarme lo más posible de cualquier cosa relacionada con plantas nucleoeléctricas. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar ese ruido, que no sé cómo describir, y sentir el calor sofocante de aquel momento. Nunca supe qué transportábamos, y sinceramente, prefiero no saberlo. Cuarto relato, el reactor secundario. Había trabajado en la planta nucleoeléctrica durante 7 largos años, lo suficiente para conocer cada rincón de sus pasillos y las rutinas de quienes trabajábamos allí. Era un lugar que demandaba precisión, disciplina y un respeto absoluto por los protocolos. Pero aquel día, algo se salió del esquema. Algo que cambiaría mi vida para siempre.
Estaba realizando una inspección de rutina en el área del reactor secundario. Era una sección poco transitada y, por lo general, tranquila. Mientras revisaba los indicadores de presión, escuché un grito ahogado. Me giré rápidamente y vi a un hombre caer desde una pasarela elevada, impactando contra el suelo de concreto. Fue un sonido seco, contundente, que me hizo estremecer. Corrí hacia él, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba inmóvil, los ojos abiertos mirando al techo con una expresión que me heló la sangre. Reconocí su rostro. Había visto a ese hombre antes. Era un técnico nuevo, uno que solía trabajar en turnos nocturnos. Sin pensar, llamé por radio para reportar el incidente. Mi voz temblaba, pero logré explicar lo que había sucedido. Cuando llegaron los supervisores y el equipo de seguridad, algo me pareció extraño de inmediato. Revisaron la zona, pero no encontraron nada. No había cuerpo, ni sangre, ni siquiera una señal de que alguien hubiera caído. Insistí en lo que había visto, pero me miraron con incredulidad. ¿Estás seguro? No tenemos a nadie registrado con esa descripción trabajando aquí, dijo uno de ellos. Me sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Estaba absolutamente seguro de lo que había visto. Incluso describí al hombre con detalle, su uniforme, su cabello desordenado, el gesto de sorpresa congelado en su rostro. Pero todos negaron conocerlo. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver su caída, su cuerpo inmóvil. Y lo peor fue cuando comencé a verlo de nuevo. Al principio pensé que eran juegos de mi mente cansada. Lo veía parado en los pasillos, en los reflejos de los cristales de seguridad, siempre en silencio, siempre mirándome. Pero cuando intentaba acercarme, desaparecía. Llegué a cuestionar mi cordura. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Intenté hablar con algunos compañeros, pero temía sonar como un loco. Nadie había visto nada inusual, y yo empecé a guardar silencio. Me convencí de que lo mejor era terminar mi contrato y alejarme de ese lugar. En mi último día de trabajo, mientras empacaba mis cosas, el nuevo guardia que tomaría mi lugar se me acercó. Era joven, con esa energía que todos teníamos al empezar. Conversamos un rato, y justo cuando estaba por irme, me dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Hoy vi algo raro, dijo con una risa nerviosa. Había un hombre en el reactor secundario. Cayó desde una pasarela, pero cuando fui a buscarlo, no había nadie. Quizás estoy viendo cosas. Le devolví la sonrisa, pero por dentro estaba paralizado. No dije nada. Solo le di una palmada en el hombro y le deseé suerte. Mientras salía de la planta por última vez, comprendí que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Algo o alguien seguía allí. Y ahora le tocaba a él descubrirlo. ¿Qué opinan exploradores? ¿Crees que estos relatos son genuinamente sucesos inexplicables, o crees que la mente de estas personas les hizo una mala jugada? Compártenos tus opiniones y tus experiencias. Tal vez sean las próximas en este diario. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes disfruten de lo extraordinario. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.